de las cosas que vamos a ver aquí hoy, ustedes ya de alguna manera las han visto. Ya yo me presenté, entonces ya ustedes saben quién yo soy. Y empiezo la clase con esta imagen. Quizás a más de uno en sus grupos de WhatsApp le debe haber llegado una imagen similar. ¿Es o no? ¿Qué dicen? Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué están buscando Sí, señora. plasma? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que se quiere lograr con ese plasma? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Que la persona genere anticuerpos. Que la persona genere anticuerpos. ¿Quién va a generar los anticuerpos? La persona que recibe el plasma de aquella que ya padeció la enfermedad. Entonces, ¿los va a generar o los va a recibir? O lo va a recibir, sí. Los va a recibir. Él no los va a generar, él los va a recibir. ¿Y por qué ponen el grupo sanguíneo? Porque si el individuo es B positivo, necesita que esa donación de plasma sea de un individuo B positivo. O por los antígenos. ¿Qué antígenos? Acuérdate que yo no le estoy pasando sangre, yo le estoy pasando plasma. Si yo tengo un individuo B positivo y yo le pongo plasma de un individuo A positivo, ese individuo A positivo, ¿qué va a tener en su plasma? Además de anticuerpos contra COVID, obviamente, si sufrió la enfermedad. ¿Qué más va a tener? Los individuos del grupo A, ¿qué antígeno expresan en su superficie? A, B, AB, O, ¿cuál expresan? Antígeno A. Antígeno A. ¿Y tienen anticuerpos contra quién? Contra el resto del grupo. Todo anti-B. Por eso es que tiene que ser del mismo grupo sanguíneo. Recuerden que yo no le estoy pasando sangre total, yo no le estoy pasando eritrocitos. Por lo tanto, el individuo del grupo B no va a rechazar el plasma, es todo lo contrario. Si yo le pongo plasma de un individuo A, ese individuo A es el que va a tener anticuerpos contra los eritrocitos B y va a ser el que va a producir una hemólisis de esos. Imagínense, el paciente fuera de que está con COVID, con una respuesta inflamatoria y todo lo demás, lo menos que necesita en ese momento es también una destrucción de sus eritrocitos, ¿verdad? Por eso es que tienen que ser B. Yo les cuento que Emil von Behring, un médico alemán, fue el primero que descubrió esto. La ley de Behring dice que el suero sanguíneo de un sujeto inmunizado contra una enfermedad infecciosa tiene la propiedad de inmunizar igualmente a otro sujeto cuya sangre se inocula. Eso lo hizo merecedor del primer premio Nobel de Fisiología y Medicina que se entregó en la historia de la humanidad. El primer premio Nobel de Fisiología y Medicina se entregó en el año 1901 y se lo dieron a von Behring. Como les decía, él era alemán. Él desde pequeño en el colegio, su maestro vio que él tenía ciertas facilidades para las ciencias, y en este caso para todo lo que estaba relacionado con cura de enfermedades, etcétera, y decidió pagarle los estudios porque sus papás eran muy pobres, no tenían esa posibilidad, con la condición de que él, una vez terminara, fuera a trabajar en el ejército. Él así lo hizo y posteriormente va a trabajar a un laboratorio con Koch, del bacilo de Koch. Koch recibió premio Nobel en el año 1905, él sin embargo lo recibe en el 1901 porque para ese momento la difteria era un problema de salud como lo puede ser en estos momentos el COVID. Había muchas personas que morían de difteria y él fue el que descubrió que si se cogía el suero de una persona que hubiese tenido difteria y se le pasaba a otra persona que estuviera comenzando con la enfermedad o que se fuera a poner en contacto con un paciente, se hubiera puesto en contacto con un paciente enfermo, eso hacía que disminuyera la posibilidad de que ese individuo se enfermara o se enfermara y esto tuviera un índice de letalidad, es decir, que lo llevara a la muerte.
Si bien él estuvo investigando esto con Kitazato, él es el que recibe el premio Nobel porque las investigaciones con Kitazato fueron sobre todo en tétanos y lo que realmente era un problema de salud para ese momento era la difteria. ¿Qué vamos a revisar hoy? Vamos a ver toda una serie de conceptos, vamos a ver las células, vamos a ver las fases de la respuesta inmune y vamos a ver además los órganos del sistema inmune. Ya también en materia de inmunología y de darnos cuenta de pronto lo importante que pudiera ser, que es la inmunología, miren que en el periódico El Tiempo de julio del año pasado salió un artículo donde hablaba de los nuevos medicamentos esenciales que había definido la Organización Mundial de la Salud, y dentro de esos medicamentos esenciales hay 2 anticuerpos monoclonales que son el nivolumab y el pembrolizumab, que se usan en pacientes con melanoma avanzado y que ha aumentado la tasa de supervivencia en un 50%. Imagínense que de un 100% de pacientes que iban a morir, solamente la mitad mueran, lo cual es pues muy bueno, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene la palabra inmune? La palabra inmune viene del latín immunis, que significa exento, de ciertos oficios, cargos, gravámenes o penas. En ese momento, las personas que pertenecían al Senado romano, ¿verdad? Los senadores, cosa que no ha cambiado mucho, estaban exentos de realizar ciertas tareas, estaban exentos de pagar ciertos dineros, ¿verdad? Y estaban exentos de recibir ciertos castigos. Entonces, de ahí viene el nombre. Ya en este momento lo asumimos como no atacable por ciertas enfermedades, invulnerable o relativo a los mecanismos o causas de la inmunidad. Obviamente, cuando somos inmunes a algo es porque no nos vamos a enfermar por ese algo, ¿verdad? Y vamos a empezar a revisar una serie de conceptos básicos y necesito que ustedes me ayuden. En ese orden de ideas, ¿qué será la inmunología? ¿Qué será la inmunología? Una ciencia que estudia la respuesta inmune. Una ciencia que estudia la respuesta inmune. Sí, es la ciencia que se encarga de estudiar el sistema inmune, su papel en los mecanismos de defensa contra lo extraño y algo no menos importante, que es el mantenimiento de la tolerancia o no respuesta hacia lo propio. Si el sistema inmune responde a todo lo extraño, incluido dentro de extraño la transformación tumoral de las células propias, que ya dejan de ser propias para convertirse en extrañas, y el sistema se mantiene tolerante hacia todo lo propio, pues entonces vamos a estar sanos. Cuando este equilibrio se rompe, cuando por ejemplo dejamos de responder hacia lo extraño o hacia las células tumorales porque tenemos una inmunodeficiencia, o comenzamos a responder a lo propio, entonces tenemos una enfermedad autoinmune. ¿Y qué cosa será el sistema inmunitario o sistema inmune? Realmente lo correcto es hablar de sistema inmunitario. Lo que pasa es que como todo lo que se publica del sistema inmune se publica en inglés, entonces hablamos de immune system y hablamos de sistema inmune, pero en correcto español sería sistema inmunitario. ¿Qué cosa será el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es el encargado de contrarrestar los cuerpos extraños que llegan a nuestro cuerpo, Ajá, de atacarlo. ¿Por qué? Profe, el sistema inmunitario es el conjunto de todas aquellas células que sean leucocitos, macrófagos, células, linfocitos B, linfocitos T, todas esas células del sistema inmunitario que se encargan de generar una respuesta inmunitaria, su nombre lo dice, para defender al organismo de los ataques, los antígenos, bien sea externos o propios del cuerpo. Exactamente, el sistema inmune o inmunitario no es más que todas las células, ¿verdad? Acuérdate que leucocitos son todos, ¿verdad? Tanto
de la respuesta inespecífica como de la respuesta específica, moléculas, pero acuérdense que también están los órganos, ¿verdad? No podemos olvidarnos de los ganglios o nódulos linfoides, de las amígdalas, de las placas de Peyer, del apéndice, ¿verdad? No podemos olvidar estos órganos, y cuando hablamos de moléculas es porque hay moléculas que realmente sí son muy importantes en la respuesta inmune y vamos a verlas ahorita. ¿Y qué será la respuesta inmunitaria entonces? ¿Qué será la respuesta inmunitaria? ¿Se durmieron? No. ¿No? Bueno, ¿qué será la respuesta inmunitaria? Lo que resulta después de que un antígeno o algún cuerpo extraño quiere ingresar a nuestro organismo o ingresó. Exactamente, todo lo que pasa después que el sistema empieza a desarrollar una respuesta hacia una sustancia extraña. Recuerden que la sustancia extraña puede haber ingresado, pero puede haber crecido dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Porque en este caso, como les decía antes, lo ideal es que cuando hay transformación de una célula propia en una célula tumoral, también sea reconocida como extraña y también hay una respuesta a ella. ¿Qué cosas son los antígenos entonces? Los antígenos serían todas esas sustancias extrañas, bien sean microorganismos o también químicas, que ingresan a nuestro organismo y son los que producen la respuesta inmunitaria. Son los encargados de inducir esa respuesta inmune. Vamos a ver casi al final que desafortunadamente hay moléculas propias que a veces actúan como antígenos. Por eso es que se da respuesta autoinmune, ¿verdad? ¿Y quiénes son los linfocitos? Los linfocitos son células encargadas de contrarrestar los agentes extraños que entran a nuestro cuerpo, son del sistema inmunitario. Son las células de la respuesta inmune. Aquí tenemos que ponerle un adjetivo que es fundamental, específica, ¿verdad? Que se encargan del reconocimiento específico del antígeno, ¿verdad? Hay diferentes mecanismos de defensa. Obviamente en este curso nosotros nos vamos a centrar en los mecanismos inmunológicos, pero también hay mecanismos no inmunológicos. Dentro de estos mecanismos no inmunológicos los podemos dividir en físicos, químicos y biológicos, y los inmunológicos pueden ser inespecíficos o específicos. Esos no inmunológicos físicos, ¿cuáles serían? Nos vendría siendo la barrera de la piel, por ejemplo. Por ejemplo, la piel es una barrera física para la entrada, si está intacta, ¿verdad? Para la entrada de antígenos. Químicos, ¿qué ejemplos tendríamos? Ciertas enzimas que hay en las lágrimas también. Por ejemplo. Y dentro de los biológicos. El pH. Ajá. Dentro de los biológicos. Las células. ¿Qué células? Los linfocitos. No, esos son específicos. Inmunológicos específicos. Biológicos. ¿Qué le da por pensar cuando hay mecanismos biológicos? La mucosa, doctora. Y dentro de la mucosa, ¿qué? La saliva. No, los macrófagos. Hay ruido, pueden silenciarlo, porfa. Bueno, como ustedes dijeron, la piel es una barrera física para la entrada de microorganismos, pero tenemos otros mecanismos físicos. Tenemos, por ejemplo, la tos. Recuerden que la tos es un mecanismo físico para expulsar los microorganismos que han entrado, ¿verdad? Tenemos el aumento del peristaltismo intestinal, que trae como consecuencia la aparición de diarrea, también es un mecanismo físico. La micción es un mecanismo físico, de hecho, cuando retenemos por mucho tiempo, más del debido, la necesidad de ir al baño, pues pasa que muchas veces hacemos una infección de vías urinarias, en este caso una infección baja, ¿verdad? Dentro de los mecanismos químicos, como ustedes dijeron, hay sustancias que están a nivel
de las lágrimas, etcétera, como es el caso de la lisocima. Recordemos que está en las lágrimas, está en la saliva, está en la leche materna, está en el sudor, y que tiene la característica de que rompe el péptidoglicano que está presente en la pared de las bacterias gram positivas, y por este mecanismo produce la muerte de las bacterias. Pero además hay otros. Está, por ejemplo, la lactoferrina, que es una molécula que depriva de hierro a las bacterias. Ellas necesitan hierro, muchas, para vivir. Al quitarles el hierro, pues mueren. Hay unas moléculas que se llaman las defensinas, que lo que hacen es producir cambios eléctricos a nivel de la membrana, y de esta manera los microorganismos mueren. Y miren que en los biológicos lo que tenemos es la flora bacteriana normal. Recuérdense que esa flora bacteriana normal, que ahora llamamos microbiota, empieza a ganar protagonismo porque se ha visto, por ejemplo, que las características de esa flora bacteriana normal es lo que hace que ciertas y determinadas dietas sean mejores o peores para ciertas enfermedades. Eso que se describía, ¿verdad? Que si un paciente tiene una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, debe tomar jugos verdes y debe comer alimentos, frutas, pero que no sean muy dulces, y debe comer bastantes verduras, y debe evitar las carnes rojas, y debe evitar las grasas, y debe evitar el alcohol. Todo eso al final a lo que va dirigido es a mantener la flora bacteriana normal, porque alteraciones de la nutrición producen alteraciones de la flora bacteriana, y entonces esa flora bacteriana alterada ya deja de regular las condiciones de pH del medio. Esa flora bacteriana anormal, si hay menos bacterias de las que debe haber, eso propicia el crecimiento de otros microorganismos, o incluso la transformación de esas células, puesto que esa flora ocupa un espacio físico, y acuérdense que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio físico en la unidad de tiempo, y además consumen nutrientes que de otra manera no podrían ser utilizados por, en este caso, los microorganismos que van a hacer daño, los microorganismos que son patógenos. Dentro de los mecanismos inmunológicos, ya les dije que hay mecanismos inespecíficos y hay mecanismos específicos. Inespecíficos, por ejemplo, los fagocitos mononucleares, monocito, macrófago, las células natural killer o asesinas naturales, los polimorfonucleares o granulocitos. Recuerden que polimorfo porque pareciera que tuvieran muchos núcleos, granulocitos porque tienen muchos gránulos en su citoplasma, la vía del complemento, moléculas como pueden ser, por ejemplo, las citocinas, que amplifican la respuesta inflamatoria, las moléculas de adhesión, que permiten la interacción entre las células o la unión de las células al endotelio vascular cuando necesitan migrar al sitio de la infección, o moléculas como las moléculas del MHC o del HLA. MHC de complejo principal de histocompatibilidad, así como se le llama en el ratón, o antígeno leucocitario humano, que es como se le llama en nosotros los humanos. Ya en los mecanismos específicos, pues tenemos los linfocitos. ¿Por qué son específicos? Porque son los únicos que tienen receptor específico para el antígeno. Linfocitos B y linfocitos T. Linfocitos T que hasta la fecha ustedes conocen dos tipos, los CD4 y los CD8. Ahora, tenemos dos tipos de respuesta, ya les dije, la inespecífica o innata y la específica o adquirida. Cada una de estas respuestas va a tener sus características particulares. La respuesta inespecífica o innata tiene estas células, la respuesta adaptativa tiene los linfocitos, y las características de esa respuesta innata o inespecífica es que la innata o inespecífica es la primera. Cuando entra un antígeno, la primera respuesta es la innata o inespecífica, pero es como Dory, no tiene memoria, no se acuerda de encuentros previos con el antígeno. Siempre que se encuentra con el antígeno es lo mismo, no cambia, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. ¿Sí? Mientras que la respuesta específica o adquirida sí tiene memoria. Eso es lo que hace que la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta vez la respuesta por lo general sea mejor, de más cantidad y de más calidad, y además es
específica. No es lo mismo la respuesta para un estreptococo que para un estafilococo. Y no es lo mismo la respuesta para un estreptococo beta hemolítico que para un estreptococo gamma hemolítico. No es lo mismo para un estreptococo beta hemolítico del grupo O que del grupo A. ¿Verdad? Es sumamente específica. En cuanto al momento de aparición, ya les dije, ¿cuál aparece primero? La innata. La innata. Mírenlo acá. En el promedio de 0 horas, que yo me pongo en contacto con el antígeno, hasta las 12 horas, van a participar toda una serie de células, que son las células de la respuesta innata. A las 12, 24 horas, comienzan a activarse las células de la respuesta adquirida. ¿Qué es lo que va a hacer que esta respuesta sea más o menos rápida? Si es la primera vez que me pongo en contacto con el antígeno o si me he puesto en contacto con el antígeno en veces anteriores. Si es la primera vez, por lo general esto puede demorar incluso hasta 5 días para que empiece. Si no es la primera vez, pues aproximadamente en 24 horas ya estoy generando efectores. Pero esa respuesta inmune específica tiene otras características, además de ser específica y tener memoria. Tiene una gran diversidad, se especializa, hay una expansión clonal, es decir, se comienzan a dividir las células, tiene regulación o limitación propia y es capaz de discriminar lo propio de lo no propio. Ahora les voy a explicar cada una. Especificidad. Miren acá que si bien todos estos antígenos se parecen, este antígeno se va a unir específicamente con este anticuerpo. Es un poquito como funciona la enzima y el sustrato. Memoria. Recuerda encuentros previos con el antígeno. Es lo que hace que estemos buscando una vacuna para COVID, ¿verdad? En un primer encuentro hay una respuesta de anticuerpos que se demora, que no es tan grande. En un segundo encuentro hay una respuesta de anticuerpos que es de mucha más cantidad, que es de mucha más calidad, y por eso, vuelvo y repito, es que estamos buscando una vacuna para COVID. ¿Por qué estamos buscando vacuna? Porque desafortunadamente la respuesta natural al virus no me genera esta respuesta de calidad. Y por eso es que necesito obtenerla de manera artificial. De hecho, no sé si se les ha dado ya el caso de algún conocido que haya sufrido 2 veces la infección, ¿verdad? Porque es posible, porque se sabe que aproximadamente, quizás con el tiempo que tenemos de pico acá en Montería, todavía no lo hemos visto, pero se sabe que aproximadamente los anticuerpos neutralizantes que se producen tras la exposición al antígeno duran aproximadamente 2 meses. Y el título, es decir, la cantidad de anticuerpos es mucho mayor si el paciente tuvo una infección grave que si tuvo una infección leve. Si tuvo una infección asintomática, por lo general su título de anticuerpos es muy poquito. Diversidad. El sistema es capaz de responder a 10 a la 9 antígenos diferentes. Es decir, hay una gran posibilidad de responder a antígenos. Estamos hablando de 1.000 millones, aunque cuando veamos los mecanismos por los cuales se generan el receptor de células T y el receptor de células B, vamos a ver que puede ser incluso mayor esa cantidad. Especialización. No es la misma respuesta que se produce cuando tengo, por ejemplo, un microorganismo intracelular que cuando un microorganismo está extracelular. Para un microorganismo intracelular se activan unos linfocitos T cooperadores, que son los de tipo 1, que producen todas unas citocinas que me activan al macrófago, al NK, al T citotóxico, pero si el patógeno está extracelular, se activan linfocitos de perfil TGP2, que lo que me van a hacer es activarme las células plasmáticas para que se produzcan, en este caso, anticuerpos. Expansión clonal. Recordemos que los linfocitos son células que están en fase G0 del ciclo celular, son células que están en reposo. Ahora, una vez ellos se ponen en contacto con el antígeno, pues eso trae como consecuencia de que se comiencen a dividir una vez que se activan, para que aproximadamente en 4 o 5 días ya yo tenga 1.000 linfocitos B que me reconocen al antígeno y así sucesivamente. Pero además, y no menos importante, la respuesta puede, acuérdense que en fisiología ustedes dieron apenas 2 cascadas que son de retroalimentación positiva, que son la cascada de la coagulación, ¿verdad?
y los mecanismos de parto, ¿no? Mientras más intensas son las contracciones, más intensas se vuelven. Todo lo demás es feedback negativo y pasa lo mismo acá en inmunología. Mis linfocitos B, por ejemplo, tienen unos receptores que les permite reconocer esto que se llama la región FC, el fragmento cristalizable de mis inmunoglobulinas. Ustedes saben que las inmunoglobulinas siempre las pintamos así como si fueran una Y. Este receptor que dice receptor FC es porque reconoce este pedazo que es la porción constante de mis inmunoglobulinas, en este caso de mi inmunoglobulina G. Y cuando hay un exceso de anticuerpos, esos anticuerpos se pegan a mi linfocito B para que el linfocito B deje de diferenciarse a célula plasmática productora de anticuerpos. ¿Por qué? Porque ya no necesito producir más anticuerpos. Y por último y no menos importante, el sistema es capaz de discriminar lo propio de lo no propio. Muy importante para evitar la enfermedad autoinmune, aunque triste porque entonces si tengo un paciente con más de un 90% de su superficie corporal quemada, no le puedo poner ni piel de marrano, ni piel de ovino, ni ningún otro tipo de piel que no sea algún tipo de piel sintética, que es lo que ya existe actualmente, o piel compatible de otra persona, y en este caso, para que fuera 100% compatible, tendría que ser un gemelo monovitelino. De cualquier otro modo, no sería 100% compatible. ¿Hasta aquí vamos bien o ya se durmieron? Bien, profe. Bien. Vamos a ver entonces cómo se puede clasificar los diferentes tipos de respuesta inmune. Dependiendo de la participación del sistema inmune, tenemos la respuesta pasiva y la respuesta activa. Pasivo es, por ejemplo, cuando yo le paso el suero del paciente que tuvo COVID al paciente que está teniendo COVID, ¿verdad? ¿Por qué es pasivo? Porque no está produciendo nada. Yo le estoy poniendo el suero con los anticuerpos, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es protegerlo. Eso es pasivo. Pasivo es cuando pasan los anticuerpos a través de la placenta de la madre al niño. El niño no está produciendo anticuerpos, los anticuerpos están pasando pasivamente. Activo es cuando yo, por ejemplo, me está dando COVID. Ahí yo activamente estoy produciendo anticuerpos contra COVID, ¿verdad? Activo es cuando me ponen la vacuna para que yo activamente produzca mi respuesta contra ese antígeno. Natural, ¿verdad? Dependiendo del tipo de transferencia, es cuando, por ejemplo, la mamá le da lactancia al niño y pasan los anticuerpos. Eso es natural que pasen vertical de la madre al feto durante el embarazo, pero cuando participa la mano del hombre, cuando yo le estoy poniendo el suero o cuando yo le estoy poniendo la vacuna, entonces es artificial. Es natural también que me dé la enfermedad. En el caso del COVID, sobre todo si ando en fiesta, en finca, tomando trago y sin tapabocas, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de respuesta, pues entonces tenemos la respuesta humoral y la respuesta celular. Ya les dije en el inicio de la clase que von Behring fue el primero que habló de respuesta humoral. Él fue el primero que descubrió que habían él le llamó al principio antitoxinas porque él vio que eran capaces de responder al toxoide tetánico y después le llamaron anticuerpos. Si bien Kisato también trabajó con él en este proyecto, él trabajó con él más que todo en el proyecto de toxoide tetánico y no en el de difteria, por eso es que el premio Nobel se lo dan solo a von Behring. Landsteiner, que es como decir el padre de los grupos sanguíneos, también tuvo mucho que ver en el conocimiento de esto que les estaba preguntando, de que si es del grupo A, que los anticuerpos y los antígenos, etc. La respuesta celular fue descubierta y descrita por primera vez por Mechnikov en el año 1893. ¿Qué fue lo que vio Mechnikov? Mechnikov vio que una estrella de mar que se había enterrado una puya de un erizo, ahí alrededor de la puya había un infiltrado de células y ahí descubrió que había realmente una respuesta celular contra ese antígeno. Y hablando de respuesta y hablando de vacunas, pues no tenemos o no hay cómo dejar de mencionar a Jenner, que es el padre de la vacunación. Recordemos que Jenner observó que las señoras que ordeñaban vacas sufrían un tipo de viruela, que era la viruela de las vacas. Ellas tenían una serie de pústulas en las manos, producto de esto, más sin embargo la viruela de los humanos no las atacaba. Para ese momento la muerte por viruela era
muy alta. ¿Qué hizo Jenner? Jenner cogió las lesiones estas que tenía la señora en las manos, las raspó y con esto inmunizó 2 niñitos. Uno de ellos se dice que es este, que se llamaba Philip, y lo retó 15 días después con el antígeno y vio que no enfermaron. Pasteur le da el nombre de vacunación, puesto que estas señoras ordeñaban las vacas, que es el ganado vacuno. En el año 1979, la viruela fue declarada como erradicada por la Organización Mundial de la Salud. Después de esto han sido declaradas, fue la primera enfermedad que se erradicó gracias a la vacunación. Después de esto fueron declaradas erradicadas otras, como el sarampión, etcétera. Lástima que gracias a todos estos movimientos antivacunas, etcétera, mucho de lo que se logró en este sentido se haya perdido, y más en estos momentos, por ejemplo, que se están investigando las vacunas para COVID y que la gente dice que no, que eso es que Bill Gates nos quiere poner un chip para tenernos controlados a todos, ¿verdad? Es impresionante lo que puede ser la ignorancia, ¿no? Dicen que la ignorancia es atrevida y este es uno de los casos. Vamos a revisar entonces qué son las células de la respuesta inmune. Y si yo les digo que el quiz que vamos a hacer la semana próxima es de esto, pues seguramente ustedes se motivan altamente y prestan bastante atención a lo que yo les estoy diciendo. Tenemos células de la respuesta innata o inespecífica y células de la respuesta adquirida o específica. ¿Quiénes son las células de la respuesta adquirida? Los linfocitos. Linfocitos B y linfocitos T. Miren que tenemos unos linfocitos que son los TNK y los T gamma delta, que los colocan acá en este intermedio del diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque si bien son células que tienen receptor específico para el antígeno, no van a mostrar esa gran variabilidad en su receptor de antígenos como, por ejemplo, las células B, los linfocitos T. Y tenemos las células de la respuesta inmune inespecífica, donde tenemos la dendrítica, los mastocitos, los macrófagos, la natural killer, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, que son los famosos granulocitos. Células de la respuesta innata o inespecífica. Bueno, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, NK, monocitos por acá. Recuerden que estos se llaman también granulocitos o polimorfonucleares. Polimorfonucleares ya les dije por la característica de tener núcleos multilobulados, granulocitos por la gran cantidad de gránulos que tienen en su citoplasma. Recuerden que esos gránulos además les dan sus características de tinción neutra, rosada de eosina, azul de hematoxilina, que es un colorante básico, y de ahí sus nombres, ¿verdad? Pero vamos a ver que estas células, a pesar de que sean todas de la respuesta innata, no todas hacen lo mismo. Un neutrófilo, por ejemplo, es especialista en la respuesta contra patógenos que están extracelulares, como puede ser una bacteria extracelular, como puede ser un hongo. ¿Por qué? Porque él tiene capacidad de fagocitosis, él puede fagocitar, en este caso, bacterias, virus, hongos, cualquier cosa que esté fuera de la célula. Esos neutrófilos además tienen receptores para complemento, de manera que si se activa la cascada del complemento y por algún motivo no termina, pues ellos son capaces de fagocitar esos microorganismos que han sido opsonizados o marcados por el complemento, y lo mismo pasa con la inmunoglobulina G. Ellos tienen receptores para la porción constante de la inmunoglobulina G y por lo tanto son capaces de fagocitar estas células que han sido, cuando hablo de células, puede ser bacteria, un hongo, etcétera, opsonizadas o marcadas por los anticuerpos. En el caso de los eosinófilos y los basófilos, recordemos que ellos van a tener receptores, pero en este caso, si bien el eosinófilo también tiene para inmunoglobulina G, su receptor más importante es el receptor para inmunoglobulina E. Recuerden que la inmunoglobulina E es una inmunoglobulina que está relacionada con la respuesta alérgica. Eso unido a que, por ejemplo, en el citoplasma del basófilo hay una gran cantidad de histamina, hace que estas células sean células importantes en la respuesta alérgica. En el caso del monocito, de todas estas células, es la célula más grande, tiene un solo núcleo, en herradura, es lo que sería el macrófago en los tejidos, y
va a tener la característica de que es una célula muy importante porque ella participa tanto en la respuesta contra patógenos intracelulares como para patógenos extracelulares. Es una célula que es capaz de producir células, en este caso producir citosina, de producir quimiosina, de producir componentes del complemento, de encontrarse prácticamente en todos los tejidos, y por eso cuando veamos la respuesta inmune a microorganismos vamos a ver que este monocito macrófago participa en la respuesta hacia todo tipo de microorganismos. La célula NK, si ustedes miran, se parece mucho a un linfocito, pero no tiene receptor específico por el antígeno, por eso no es una célula de la respuesta adquirida. Tiene estos gránulos, en estos gránulos él tiene más que todo unas moléculas que se llaman perforinas, como su nombre lo indica, perforan, ¿verdad?, la membrana de la célula con granzimas que activan la cascada de la vía de la apoptosis, y por eso estas células NK van a ser importantes en la respuesta contra células infectadas por virus o contra células tumorales, porque ellos son capaces de destruir esas células. Estas son las inmunoglobulinas, las vamos a estudiar en detalle un poco más adelante, es para que entiendan qué cosa es eso de la región FC. Miren que una inmunoglobulina tiene una cosa que se llama la cadena pesada y esto que es la cadena ligera. Obviamente pesada porque es más grande, ligera porque es más ligerita, porque es light, ¿verdad? Esa cadena pesada de la inmunoglobulina, si yo parto mi inmunoglobulina por acá, este fragmento que queda acá se le llama fragmento FC porque este fragmento cristaliza. Y a este se le llama fragmento FAB de unión al antígeno, de antigen binding. Este fragmento FC va a ser diferente si es una IgG, si es una IgM, si es una IgE, si es una IgA o si es una IgD. La mayoría de las células de la respuesta innata tienen receptores para la inmunoglobulina G, de manera que cuando la inmunoglobulina G se pega al antígeno, puede ser fagocitada o puede ser destruida esa célula. Y, como les decía antes, algunas como los eosinófilos o los basófilos tienen receptores para la inmunoglobulina E, que es importante en la respuesta a parásitos, pero también en la respuesta alérgica. Otras células de la respuesta inmune específica son, por ejemplo, los mastocitos. Los mastocitos sería la variante del tejido del basófilo. Ellos también tienen receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E. También tienen gránulos de histamina, de manera que cuando se rompe un mastocito se genera una respuesta inflamatoria. La célula dendrítica, que recibe su nombre por esta morfología que tiene, como si tuviera muchas dendritas, que es una célula que vamos a reconocerla después porque es especialista en algo que se llama la presentación antigénica, en el caso de la dendrítica, a los linfocitos T, y la folicular dendrítica, que si bien no necesita presentarle el antígeno al linfocito B, porque él solito reconoce sus antígenos, sí puede ayudar a mi linfocito B en su proceso de activación. En respuesta adquirida o específica, ¿qué tenemos? ¿Quiénes son las células de la respuesta adquirida o específica? Despiértense. ¿Quiénes son? Los linfocitos, profe. Los linfocitos. ¿Cuántos linfocitos hay? Los linfocitos T y los B. Los T y los B. Recuerden que los B son los encargados de la respuesta humoral y los T de la respuesta celular. Los T, esta imagen solamente para contarles lo que ustedes ya saben. Hay dos tipos fundamentales de linfocito T, los CD4 o cooperadores y los CD8 o citotóxicos. Pero acuérdense de esos que habían quedado ahí en el medio del diagrama de Venn, que son los TNK y los T gamma delta. También son linfocitos T, pero los vamos a estudiar en detalle más adelante. En el caso de los linfocitos B pasa lo mismo. Estos B2 foliculares, que son los que están en los folículos linfoides, ya sea organizados o no, a nivel de mucosas, a nivel de nódulo linfoide, a nivel de vaso, etcétera, que son los que producen anticuerpos IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, etcétera, ¿verdad? Son los que conocemos, pero recordemos que hay unos linfocitos B2 marginales, ahorita los vamos a ver, que están en un sitio que se llama la zona marginal del vaso, ¿verdad? Y están los B1, que están en pleura y en peritoneo, no se sabe bien cuál es su papel.
si es protector o si es de autoinmunidad. Concentrémonos en esto. Esta imagen también se las voy a presentar en otra clase mucho más adelante. Es solamente para que vayan teniendo pues como la idea. De manera que yo en la inmunidad humoral tengo una respuesta que es muy importante para los microorganismos que están fuera, que están extracelulares, donde mis linfocitos B producen anticuerpos, o la inmunidad celular, donde mis linfocitos TCD4 producen toda una serie de citoquinas que van a activar a células de la respuesta innata para la destrucción del antígeno, o los TCD8, que son citotóxicos, destruyen la célula que está infectada. Y acuérdense que cuando hablamos de la respuesta en el tiempo, lo primero son las células de la respuesta innata, después empiezan a actuar las células de la respuesta específica o adaptativa. Ahora, pregunto yo, ¿cómo se da el mecanismo de reconocimiento del antígeno para los linfocitos B y T? ¿Cómo reconoce el antígeno el linfocito B y cómo reconoce el antígeno el linfocito T? ¿Qué me dicen? Digan algo. Si no dicen, no sigo. Profe, tiene que ver con la presentación de los antígenos por la molécula de MHC. ¿Cuál de los dos necesita que le presenten el antígeno, el B o el T? El T. El T. Pregunto yo, ¿el linfocito T reconoce todos los antígenos? ¿Reconoce proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos? ¿Reconoce alguno de estos, uno en particular? Profe, ¿serían solo los péptidos? Solo proteínas. ¿Y quiénes son las células presentadoras de antígeno? ¿Alguien sabe? Las dendríticas. Por ejemplo, ¿alguien sabe alguna otra? ¿No? Bueno, no importa. Para eso estamos acá. Entonces, el linfocito T, yo siempre digo que T, bueno, ustedes saben que el T es porque madura en el timo, pero también yo le digo que es T de tímido, ¿verdad? Él es tímido, él no es como el que llega a la fiesta. ¿Se acuerdan cuando iban a las fiestas? ¿Verdad? Y va entrando y va saludando y va, no. Él se va y se pone en un rinconcito y él necesita que le presenten el antígeno, ¿verdad? Esa presentación antigénica, como dijeron ustedes, está ligada a las moléculas del MHC o HLA. ¿Quién le presenta? La célula presentadora de antígeno. Por su parte, el linfocito B no necesita a nadie que le presente el antígeno. Él solito es capaz de reconocer el antígeno. Si el antígeno es de rectangulito, lo reconoce este clon del linfocito B. Si el antígeno hubiera sido de triangulito, hubiera sido este. Si el antígeno hubiera sido de circulito, hubiera sido este, ¿verdad? Una vez que el linfocito B reconoce el antígeno, se activa. Vamos a ver qué hace falta para que él se active. Pero el reconocimiento del antígeno, él no necesita a nadie que lo ayude. Él solito lo hace, ¿ok? Recordemos que este linfocito B va a poder reconocer proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. En cambio, el T, solo proteínas. Y en ese orden de ideas vamos a hablar de las fases de la respuesta inmune. Vamos a ver que la respuesta inmune tiene 3 fases. La fase de reconocimiento, la fase de activación y la fase efectora. ¿Qué será la fase de reconocimiento? ¿Qué está haciendo Candace ahí? Está observando. ¿Observando qué cosa? ¿Lo que están haciendo quién? Phineas y Fer. Phineas y Fer. Reconociendo, ¿verdad? En la fase de reconocimiento es cuando ese linfocito B o T reconoce el antígeno, ¿verdad? Los vio y ¿qué hizo? Salió corriendo. ¡Mamá! ¿Verdad? A buscar a la mamá para contarle lo que están haciendo Phineas y Fer. Vamos a ver que en el caso de los linfocitos, ellos además de ver o de reconocer, necesitan otras cosas para poderse activar. Y en la fase efectora, bueno, la diferencia de los linfocitos con Candace es que Candace al final cuando llegaba, ellos siempre estaban de lo más tranquilitos y no había nada que mostrar, ¿verdad? Pero en el caso de los linfocitos, sí, cuando se activan, ellos van a destruir ese microorganismo o esa célula tumoral
que produjo la respuesta. Fase cognitiva, entonces se une el antígeno con el receptor específico, ¿verdad? En eso se diferencia la respuesta específica de la respuesta inespecífica. Alguien me estuvo hablando en la primera hora de los receptores de tipo TOL. Sí, los linfocitos pueden tener receptores de tipo TOL, pero los receptores de tipo TOL son vitales para las células de la respuesta innata para reconocer esos patrones moleculares asociados a patógenos o los famosos PAMs. En cambio, el linfocito T y el linfocito B tienen receptor específico para el antígeno, por lo tanto ellos van a reconocer específicamente el antígeno. La fase de activación es todo lo que pasa en ese linfocito después que reconoció el antígeno y se activó. Por lo general, trae como consecuencia la proliferación, estaba en fase G0, se empieza a dividir, y la diferenciación, si era un linfocito B, se diferencia célula plasmática productora de anticuerpos. Vamos a ver que si era un linfocito TCD4, puede diferenciarse en algún perfil para producir diferentes tipos de citocinas según sea el antígeno que esté presente. Y en la fase efectora, pues sencillamente lo que vamos a hacer es eliminar la causa que produjo esa activación, en este caso el antígeno. Entonces, en la fase cognitiva, el linfocito B, recordemos, no necesita nadie que le presente el antígeno. Él reconoce directamente el antígeno por su receptor de células B. En cambio, el linfocito T necesita que se lo presenten. ¿Quiénes son las APC, las Antigen Presenting Cells, las células presentadoras de antígeno por sus siglas en inglés? Los propios linfocitos B pueden ser células presentadoras de antígeno, las células dendríticas y el monocito macrófago son las células presentadoras de antígeno. Miren acá, en fase cognitiva, el linfocito B, él solito reconoce el antígeno, pero además lo puede procesar y presentar, produce anticuerpos, pero además se lo puede presentar al linfocito T. Fase cognitiva, mi linfocito T sí necesita, ya sea un linfocito B, ya sea una dendrítica, ya sea un monocito macrófago, que venga y le presente el antígeno. Un antígeno que va a ser un péptido, un pequeño fragmento de la proteína. Estamos hablando de 9 a 11 aminoácidos aproximadamente. Para que un linfocito se active, necesita dos señales, una primera y una segunda señal. La primera señal es esa que se da producto de la unión del complejo MHC con el antígeno con el receptor del linfocito T. Pero la segunda señal son toda una serie de moléculas coestimuladoras que tienen que interactuar para que ese linfocito se active. En esas señales coestimuladoras, la más importante es la interacción CD28, B71, B72 o lo que es lo mismo CD80, CD86. La señal 1, mírenla acá, TCR, MHC, antígeno. Señal 2, CD28, con estas moléculas que están acá, que son el CD80, CD86. Además, si ustedes miran acá, también hay interacción del ligando de CD40 con el CD40. Miremoslo acá para poderlo entender mejor. Si el linfocito T, su receptor de células T, reconoce el antígeno unido a las moléculas del MHC y además hay una correcta interacción entre la molécula CD28 en mi linfocito T y la molécula de B71, B72 o lo que es lo mismo CD80, CD86 en mi célula presentadora o mi CD40 ligando en el linfocito T con el CD40, pues entonces se va a activar. Si por algún motivo se bloquea la interacción CD28-B7, CD40 ligando CD40, el linfocito se inactiva. La sola primera señal no es suficiente. Digamos que este mecanismo es súper importante porque este mecanismo es lo que hace que cuando, por ejemplo, mi linfocito T reconoce un antígeno unido a las moléculas del MHC clase 1 en periferia, ustedes saben que el HLA tipo 1 se expresa en todas las células nucleadas. Quiere decir que ese linfocito T, cuando llega a la piel, cuando llega al riñón, cuando llega a cualquier órgano, va a encontrarse células que expresan MHC clase 1 con sus antígenos.
pero sencillamente como esa es la única señal que está recibiendo, no hay respuesta inflamatoria, no hay segunda señal, él permanece inactivo y es uno de los mecanismos de tolerancia periférica. Si por algún motivo se bloquean estas señales, él no se activa. Y ojo con esta molécula, el CTLA4 que vamos a ver a continuación, es una molécula que puede expresarse de manera natural en el linfocito T y que va a bloquear esta activación. Miren acá, el CD28 en mi linfocito T que se expresa de manera constitutiva, se une con B7-1 o B7-2, por eso están las flechitas. Ese B7-1 o B7-2, ya sea de la dendrítica, del macrófago o de la célula B, hace que haya una coestimulación y que los linfocitos T vírgenes se desarrollen o que se genere una célula T regulatoria, si es el caso de que está ocurriendo en timo, ¿verdad? Y entonces se necesita que sea un linfocito regulador. Por el contrario, si lo que interacciona en el linfocito T es el CTLA4 con el B7-1 o el B7-2, pues ocurre una regulación negativa o una respuesta de tolerancia. Vamos a ver que los que descubrieron el papel de este CTLA4 y de la proteína de muerte 1, PD, de Death Protein, proteína de muerte 1, con interacción con sus ligandos, fueron dos científicos que recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2018 por sus aportes precisamente en este conocimiento y cómo este conocimiento ha servido para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Se sabe que las moléculas coestimulatorias que se expresan en el linfocito T y que interaccionan con sus ligandos, que son moléculas coestimulatorias inducibles en las presentadoras, también van a ser fuente de activación de mi linfocito T, pero que en, por ejemplo, células presentadoras o en células tumorales, en ocasiones se expresan estos ligandos de la proteína de muerte que al interaccionar tanto con los linfocitos T como los linfocitos B, etcétera, lo que producen es una regulación negativa de mi linfocito T. Y el CD40, ¿qué va a tener como papel? Su papel va a ser que aumenta la proliferación y diferenciación de linfocitos T. Yo les decía al otro grupo que si bien la interacción B7-CD28 le da el empujón, ¿verdad? Cuando también está CD40 con CD40 ligando, eso hace que el empujón sea mucho más fuerte, ¿verdad? Y que esta célula se active mucho mejor. Miren acá, MHC clase 2, antígeno, TCR, CD28, B7-1, B7-2 y esto media la activación de mi linfocito. Estos señores que recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina lo que hicieron fue que vieron que si ellos bloqueaban esta molécula de CTLA4, que lo que hace es inhibir al linfocito T, o bloqueaban los ligandos de la proteína de muerte 1 en la célula tumoral o la proteína de muerte en la célula T, eso iba a mejorar la activación del linfocito T. Y descubrieron los famosos puntos de control inmunológico que hace que aparecieran moléculas como el nivolumab o el pembrolizumab, que no es otra cosa que un anticuerpo que bloquea la proteína de muerte 1 para que esa proteína no se pueda unir con su ligando en el tumor y que este linfocito no se inactive, sino todo lo contrario, que se active y vaya a destruir la célula tumoral. Las primeras moléculas fueron el ipilimumab, que es un anti-CTLA4, pero después se han descubierto otras nuevas, tanto contra la proteína de muerte como contra su ligando en la célula tumoral. Por su parte, los linfocitos B, recordemos que ellos reconocen solitos el antígeno, ellos no necesitan a nadie que se los presente, todo lo contrario, ellos lo procesan y lo presentan asociado a las moléculas del MHC, en este caso el linfocito T. Esto sí es una proteína. Si es una proteína, mi linfocito B necesita que la segunda señal se la dé un linfocito T. En este caso, por interacción CD40 en el linfocito B, CD40 ligando.
si no fuera una proteína, si fuera un lípido, si fuera un ácido nucleico, si fuera un carbohidrato, esta segunda señal, CD40 ligando o moléculas coestimulatorias inducibles contra moléculas estimulatorias, se la podría dar la folicular dendrítica. En la fase efectora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué hacen los linfocitos T CD4? ¿Qué hacen los linfocitos T CD4? ¿Se durmieron? ¿Aló? No. Aquí estamos, doctora. Ajá, ¿qué hacen los linfocitos T CD4 en la fase efectora? Para eso vinimos a esta clase, profe. ¿Cómo usted nos va a preguntar? Para eso estamos. Ellos son como colaboradores, pero Colaboradores, ¿cómo colaboran ellos? Ujú. ¿Y cómo colaboran ellos? ¿Qué hacen los linfocitos TCD4 para combatir los antígenos? ¿Mm? ellos no encargan. Ajá, ¿y qué hacen? ¿Cómo matan ellos? Ellos están relacionados con la activación de los linfocitos B también. Sí, ¿cómo activan ellos a los linfocitos B? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué producen? ¿Qué producen esos linfocitos TCD4? Esto, Empieza con C. citocinas. Citocinas. O citoquinas. Citocinas en buen español, citoquinas. En English, cytokines. En buen inglés, citoquina, leído así tal cual. ¿Y qué hacen los linfocitos B en su fase efectora? Los B Bueno, ya, de bebé. ellos sí destruyen ya como ¿Cómo? el antígeno. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen los linfocitos B en su fase efectora? ¿Qué producen? Ellos también producen algo. ¿Qué producen? Las quimiosinas. No, más importante que eso. Podrían producir quimiosinas, pero más importante, Los anticuerpos. los anticuerpos. ¿Y los TCD8, cómo se llaman también? Eso sí, citotóxicos. Citotóxicos, ¿verdad? Tóxicos para la célula. Ellos destruyen la célula. Quiere decir que en su fase efectora, los TCD4 producen citoquinas o citocinas de diferentes perfiles, es decir, ellos se especializan. Los TCD8 producen la destrucción de la célula, ¿verdad? Ya sea por las perforinas que destruyen la membrana o por las granzimas que activan la cascada de la producción de la activación de la vía de la apoptosis, o los linfocitos B, que lo que hacen es producir anticuerpos o inmunoglobulinas. Anticuerpos e inmunoglobulinas es lo mismo. Miren que esos cooperadores pueden producir diferentes citoquinas y según el perfil de citoquinas que ellos produzcan, se habla de cooperadores 1, cooperadores 17, cooperadores 2, de reguladores. La H es de helper, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. El TCD8, destrucción, el solito destruye la célula infectada y el B produce anticuerpos. Hasta aquí la primera parte que yo les traía sobre células, células sobre todo. Vamos a parar acá de grabar mientras comenzamos la